En el programa de hoy, en actualidad, tenemos un tema bastante interesante. En el programa de hoy vamos a intentar profundizar, dentro de los escasos minutos que disponemos, vamos a intentar profundizar de manera conceptual en el término identitario, es decir, en el término conceptual de identidad, para saber un poco exactamente el significado en distintos aspectos que pensamos que son fundamentales, ¿no? A nivel filosófico, a nivel social, a nivel étnico, y también cómo todos estos significados del término, del concepto, nos pueden ayudar a nosotros como sociedad a poder avanzar y poder prosperar, en definitiva, ¿no? Que es lo que busca este programa. Por ello, hoy traigo como invitado a Amador Torres. Es un amigo mío personal, pero además es un patriota, activista pues, de la vieja escuela madrileña. Yo hace ya mucho tiempo, y también estudiante de Derecho, y una persona que siempre le ha gustado mucho profundizar, investigar filosóficamente el ideario siempre vanguardista, ¿no? Por eso pensamos que es interesante que haya venido hoy aquí. Gracias por tu presentación, Nacho. Y bueno, pues sí, la verdad que el tema que vamos a tratar hoy, que es la identidad, pues es un tema muy interesante. Porque vamos a verlo desde varios objetivos que, bueno, pues, que tú veas y que vean los oyentes, ¿no? Y los telespectadores de qué es la identidad. ¿Y qué es la identidad? Amador, realmente, ¿qué es la identidad como tal, ¿no? Es un término que cada vez se utiliza más. Estamos viendo incluso de manera estratégica, cómo no, que los políticos, los medios de comunicación masivos comienzan a inocular poquito a poco en la sociedad española el término identitario, el término de identidad, por supuesto mal utilizado, de manera desviada. Pero ¿qué es la identidad exactamente? Pues mira, empezando por lo que dice la Real Academia de la Lengua, en el artículo 2, en la parte del párrafo 2, dice que la identidad es las características que nos diferencian de los demás. Etimológicamente, viene de entidad, de el ser. Y aparte de la identidad, tiene una cosa que va, yo digo, la añado yo, que es la idiosincrasia, que es la forma de ser. Entonces son, digamos, nosotros no somos portugueses, no somos italianos, somos españoles. Y además tenemos unas características, tanto por la lengua, ¿no? Que eso y por el pasado común, por la historia, por las relaciones sociales, por las relaciones familiares, que van creando unos círculos que nos van dando pues, por lo que somos nosotros. Y esa es para mí es la identidad. Es más, ¿por qué es así? Porque la identidad, parafraseando a Fonsabini, que fue un teórico del derecho, de la Escuela Histórica del Derecho, y digamos el derecho normal, ¿no? El derecho que viene de la historia, ¿no? A través de las generaciones. Es una que se habla de las instituciones, ¿no? En derecho, por ejemplo, que yo es el tema que conozco más, las instituciones, había unas escuelas, ¿no? que hablaban siempre de, pues, con las leyes que iban creando una institución, pero este historiador del derecho y del historia antiguo dice que no, las instituciones son instituciones naturales que tiene el hombre, como son la familia, como son la patria, como son la religión, como son en general, que son cosas naturales, consustanciales al ser humano. Y entonces eso, nosotros, el hombre, nadie nace en un partido político, nadie vive en un sindicato, vive con su familia, nace de su madre, padre y madre, vamos a ser claros, y se va creando eso para mí es la identidad. Y entonces, ¿tú crees realmente, porque claro, estamos viviendo en un momento muy convulso, en España especialmente, en toda Europa, pero en España especialmente un momento además de cambio, visto así la identidad realmente, ¿tú crees que es necesaria para el tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo que nos está tocando vivir, que muchos pensábamos que no nos iba a tocar vivir, este cambio tan acelerado, tan repentino, y sin embargo nos está tocando vivir? Por lo tanto, ¿es necesaria la identidad para entender este cambio? Efectivamente, Nacho. Sí, señor hijo. La identidad es el eje de coordenadas que nos sitúa en los tiempos que estamos viviendo. Es más, si una persona la vacía de la identidad, digamos, no vas donde tú quieras ir. Si tú tienes identidad, sabes de dónde viene tu pasado y cuál es lo que quieres para tu futuro en estos tiempos convulsos. Y nos da una seguridad. Si una persona no tiene identidad, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Es una brújula que nos ayuda a seguir nuestro camino. Claro, en ese sentido habría que cambiar un poco el enfoque también, a lo mejor, y decir,
un ser humano, un español, puede vivir mejor, puede prosperar más si se reconoce a sí mismo como español, si está vinculado a lo que pudiera llamarse un patriotismo de raíces, una patria de raíz. Sí, y es fundamental. O por el contrario no es necesario. O sea, sí es necesario, y porque hay una cosa fundamental. Cuando hablamos de identidad, hablamos del bien común. Y el bien común es la misión que tenemos todos los patriotas, la gente pensamos y amamos a España, pensamos en el bien común, social y a nivel de todos los aspectos de mejora, ¿no? Todo lo que pueda mejorar la sociedad para bien, sin llevarnos a un lado negativo, incluso la tecnología, todo, pero siempre desde la perspectiva del bien común. Nosotros nos interesa la patria, pero la patria no solamente es un conjunto de territorio, unas personas que existen ahí, algo, no, para nosotros las personas nos interesa. Nos interesa la educación, nos interesa estar en contra, nos interesa la economía, nos interesa el bien, nuestros ancianos. Sí, porque además hay un tema que no he dicho antes en tu presentación, que bueno, que eres un histórico ya activista patriota madrileño y tal, pero actualmente afiliado y militante en Identitarios. Entonces, entiendo que estás hablando hablas colectivamente de que nos interesa una serie de aspectos de la sociedad española desde ese punto de vista político, ¿no? Claro, yo siempre he militado y, bueno, tú conoces la historia política de nosotros en general, ¿no? Los partidos que han habido en el sector de la derecha social, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ha sido siempre, venían con los lastres del pasado. Ha sido lastres, o sea, cosas de hace 70 años, que ahora mismo eso no está obsoleto. Sí, con respecto a eso que estás diciendo de los lastres y tal, tengo una pregunta que me interesaría muchísimo profundizar también sobre ella, porque por ir un poco construyendo el mensaje que queremos lanzar a nuestros seguidores y a nuestros televidentes, ¿no? de este programa, que es el enfrentamiento que puede existir realmente entre la identidad como tal como la estás planteando aquí, sí, y la sociedad que está estructurada ahora mismo a través de una historia y de una sociedad que empieza a ser individualista. Por lo tanto, hay no solamente un enfrentamiento, yo diría casi que a lo mejor como que una contradicción, y este enfrentamiento realmente es perjudicial. Sí, vamos a ver, entonces estamos en el devenir de los tiempos, entonces nosotros, por ejemplo, hablando de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos una sociedad organicista, organizada de una forma natural, de instituciones naturales, puede ser la familia, puede ser la tribu. Antiguamente nosotros hoy tribu no tenemos, pero bueno, son los pueblos que vivimos. Teníamos clanes. Los clanes, y puede ser nuestra, pero hoy en día. Se han llamado de otra manera, pero y siempre ha sido la patria, o sea, siempre ha sido y por ende tener una religión, gente que no lo crea, pero que generalmente siempre ha sido, porque es consustancial al ser humano. Sí. Entonces son cosas que son necesarias. Entonces ¿qué es la sociedad moderna? Es una sociedad individualista. Cuando hablas de Hobbes, él trata del Locke, los grandes autores no liberales, ¿no? De tal, pues siempre habla del individuo, ¿no? Del Leviatán, ¿no? Entonces, perdona, pero el individuo es un individuo. Nosotros somos una sociedad, somos un pueblo. Y el pueblo tiene la misión del bien común. El individuo tiene la función de él mismo en sí. Eso es en sí mismo, es intrínseco a él. No busca una trascendencia, es inmanente a sí mismo. Fíjate qué curioso que estamos hablando de ese aspecto que parece, bueno, así explicado como lo explicas tú, aparentemente, y seguro que nuestros seguidores también piensan lo mismo, es absolutamente natural, de sentido común, pero claro, aquí se produce, en mi opinión, como una antítesis en cuanto a que por un lado se potencia, se comunica la libertad del individuo como máxima expresión de la libertad, y luego por otro lado, este marxismo cultural, que es la pregunta que yo quería hacerte, de si realmente este marxismo cultural ha destruido la identidad, lo que promueve precisamente es homogeneizar al individuo para que no tenga identidad y convertirnos a todos, en definitiva, en robots, en esclavos del sistema o en personas que no tienen efectivamente identidad, es decir, que no tienen diferencias unos y otros, y al final somos un ejército de esclavos, ¿no? En definitiva, para una especie de mundo capitalista. Pero realmente, ¿tú crees que el marxismo cultural ha destruido la identidad española? Mira, hablando, remitiéndome a lo que acaba de decir, que acabas de decir tú y acabo de decir yo hace un momento, ¿por qué es tan importante la identidad?
porque la identidad es una resistencia, y es una resistencia natural. Todo el mundo tiene una identidad. Y el que no la crea, en el fondo todo el mundo la ha tenido, incluso ellos mismos. Si alguna vez han querido saber quién han sido sus padres, de dónde vienen sus apellidos, por ejemplo, cosas que siempre es una cosa consustancial. Entonces, el hombre... Hay una palabra, perdona que te corte, Amador, de verdad, pero es que hay una palabra que a mí me encanta, desgraciadamente cada vez se usa menos, ¿no? Es una palabra que yo solamente con nombrarla se me pone la piel de gallina. Un poco al hilo de lo que estás diciendo, esa palabra es herencia. La herencia de tus arraigos, puede ser de tus ancestros, puede ser de tu familia, puede ser de tu grupo cultural, la herencia, algo que es sagrado porque nos debemos precisamente a aquello que nos han enseñado, ¿no? Sí. Estamos en una sociedad, tú fíjate, un poco totalmente individualista, como estamos hablando, que es finalista en sí misma, pero ¿es continuista la identidad realmente? Mira, permíteme que haga un inciso, quiero terminar un poquito antes de lo que me has preguntado y voy a seguir contestándote a esto. No tenemos mucho tiempo, pero... Bueno, mira, ¿por qué sobre el marxismo cultural, que me has hecho la pregunta antes? El marxismo cultural lo que intenta es deconstruir al ser humano, deconstruir. Hay como dice, las instituciones, la familia, la patria, la religión, cosas que son naturales. Todo el mundo ha sido religioso, de hecho hay... Pero ¿piensas que la identidad es continuista como contradicción, sí, o digamos como antagónica a la sociedad individualista? Bueno, contestándote lo segundo, que es lo que me estás preguntando ahora, sí, tú lo has dicho, es una herencia, y la herencia, somos una parte de la cadena, somos un eslabón más. Nosotros no solamente nos importa el pasado, sino el futuro de nuestros hijos. Muchos de los que estamos aquí tenemos familia y queremos lo mejor para nuestros hijos y el mejor futuro para España. Es una herencia. Es una herencia que no es finalista en el individuo, no finalista en nosotros mismos, sino somos una continuidad. Tenemos que dar la antorcha a la siguiente generación. Bidireccional. Bidireccional, claro, efectivamente. Eso ha pasado por nuestros caminos la herencia de nuestros padres, que va a ser la herencia de nuestros hijos. Y eso es el bien común y lo que nosotros queremos hacer en Identitario como partido político. Mejorar, ¿no? Siempre ir hacia adelante. Pues nada, no da para mucho más este programa de Identidad Abierta hoy. Queríamos profundizar sobre el tema de identidad y bueno, me han quedado ideas muy interesantes como resumen, ¿no? Yo creo que la herencia es algo fundamental, es una palabra que ha aparecido aquí varias veces, pero has dicho una cosa que es muy importante. Cuando hablamos de qué es la identidad, hablamos también del ser, pero también de cómo ser. Hay dos cosas fundamentales, que es quién soy y cómo soy. ¿Quién soy yo? Pero también cómo me comporto yo. Son dos cosas también muy interesantes, porque al final esa forma de ser tiene que ver con, creo yo, con un sentimiento de pertenencia. Es decir, depende de cómo yo soy, es porque pertenezco a una colectividad, a una sociedad en definitiva, que me ha enseñado a hacer unas cosas que pueden ser muy buenas, pero también pueden ser muy malas, ¿no? Aquí estamos intentando profundizar para intentar averiguar cuáles son aquellas cosas buenísimas que nos hacen falta a los españoles, para ir en contra de esa sociedad individual y volver un poco a la herencia, al legado, que no tiene por qué ser aburrido, que no tiene por qué ser algo trasnochado, porque en definitiva, como has dicho tú antes, lo que se le está haciendo es robar un poco el sentido de la pertenencia y por lo tanto la identidad al individuo para poderse defender de un mundo que al final es más global y una anarquía en definitiva social. Efectivamente, y mira además, y si me dejas concluir, nosotros cogemos lo mejor de nuestro pasado para crear lo mejor para hacer el mejor de los futuros. Efectivamente. Nosotros no nos sacamos, o sea, cogemos lo bueno de nuestra esencia, pero siempre lo bueno, la parte positiva y mejorar siempre hacia adelante y con esa ayuda y con esa perspectiva, porque es como cuando trazas una línea en una línea recta, necesitas 2 puntos para trazar una línea, que uno es el pasado y otro es el futuro y saber para hacia dónde vamos. Porque un hombre sin identidad es una masa. Pues nada, muchas gracias, Amador. Hoy por la mañana ya sabes que no solo te invitamos al café, sino que además te regalamos la taza de Identidad Abierta para que te la lleves a casa. Por venir. Y hasta el próximo programa, seguidores, hablaremos de cosas muy interesantes que tienen que ver con nuestra identidad abierta.